Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita. Si queréis adquirirla está en la Casa del Libro Corte Inglés, entre otros sitios. También deciros que en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Aloma, de Mercer Rodoreda, o Si no el egipcio, de Vicavaltari, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También hago una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa Andalucía en Barcelona, sobre Granada. Entonces deciros que este sábado, el día 25, en la Casa Andalucía en Barcelona, sobre las 6 de la tarde, José Donaire actuará de moderador en una mesa redonda que se hablará sobre el tema taurino, la tauromaquia, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Por otro lado, el día 4 de marzo yo voy a presentar, junto con otra escritora llamada Lola Fernández, una conferencia sobre la mujer, en el mismo sitio, en el mismo local, sobre las 6, 7 de la tarde. Todo aquel que quiera acudir también será bien recibido. Y el día 23 de abril, que es el Día del Libro, que homenajea de alguna manera a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare, en la Casa Madrid de Barcelona, en Ausiàs Marc 37, yo voy a estar ese día en el stand para vender mi libro La pelirroja rebelde y Belial el caballero. Todo que quiera acudir será bien recibido, y deciros que no solamente voy a estar yo, sino que van a haber otros escritores. También hago novelas espontáneas, estoy narradas de viva voz, como La torre de piedra de la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia, la palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que es muy, yo diría que conflictivo, polémico, controvertido, interesante, como es la última generación. ¿Somos la última generación o realmente va a haber otra generación que sea la última? En la Biblia, evidentemente que nos vamos a referir a ella, porque no son mis pensamientos, sino la palabra de Dios, lo que cuenta, se habla de una última generación, la última cosecha. Y esto lo dijo Cristo, ¿no? La última generación será como los días de Noé, cuando compraban, vendían, se daban en matrimonio y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué se compara a esa última generación de la humanidad? Se le compara con la generación de Noé. Vamos hacia atrás en la Biblia, porque evidentemente ya lo he dicho muchas veces, pero la Biblia se tiene que leer y se tiene que entender como un todo, porque es tan importante el Génesis como el Apocalipsis, es decir, no la podemos estudiar independientemente solo, aunque evidentemente por cada parte requiere su estudio, pero todas están relacionadas entre sí. Esto es muy importante entenderlo, porque si no, no vamos a captar toda la profundidad, todo el conocimiento, todo el significado que quiere Dios que entendamos. Por lo tanto, si entendemos esto, veremos que nos va a costar mucho menos llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Dicho esto, vamos a lo que decíamos antes. ¿Por qué la última generación se compara con los días de Noé? La generación de Noé fue una generación terrible, una generación inmoral, una generación egoísta, una generación en la cual había mucho índice de pecado, mucho índice de criminalidad, y todo esto empieza, evidentemente, cuando Caín mata a su hermano Abel, huye a la tierra de Nod, funda otra familia, hay otra genealogía, y ya tenemos que fijarnos en la genealogía de Set, pero por desgracia, y digo por desgracia, el mal no se acabó. Entonces, llegó a tal extremo que ya en los tiempos de Enoc, que es el primer profeta de Dios,
y es el primero que invoca el nombre del Señor, esto ya también lo había explicado, empieza Enoc a invocar el nombre del Señor, empieza Enoc a predicar la palabra, porque ya era profeta de Dios, y Dios le advierte que tendrá un hijo que se llamará Matusalén y que significa, después de él habrá juicio. Los 969 años que duró la vida de Matusalén es lo que Dios esperó para que viniera el diluvio. No es que Dios dijera, bueno, se acabó, sino que Dios tenía un plan, le dio el suficiente tiempo a esa generación, a esas personas, para que pudieran arrepentirse, porque claro, 1000 años, es decir, en la época del Antiguo Testamento, ya lo he dicho, los patriarcas antidiluvianos, esta gente vivía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente el clima, las condiciones, todo el cuerpo estaba mucho mejor que ahora. Y además, porque esa perfección que habían tenido Adán y Eva, todavía la tenían en cierto modo sus descendientes. Por lo tanto, vemos esa misericordia de Dios que no terminó, de un plumazo con las personas. Toda esa, digamos, imperfección que nosotros hemos heredado de enfermedades y tal, y ese cuerpo que no llega, o si pasa de 100 años, son condiciones que no están bien las personas, eso no lo tenía antiguamente. Por lo tanto, vemos cómo el cuerpo humano se fue deteriorando, pero muy lentamente. Entonces, esa generación de Noé es una generación perversa, en la cual ya no había nadie, excepto la familia de Noé, la familia de Enoc y Matusalén, que pensara bien. Todos sus pensamientos, además lo dice la Biblia, todos sus pensamientos estaban encaminados al mal. Y esto es lo que va a ocurrir con la última generación. Ya lo estamos viendo, es decir, no puede ser que las personas no adviertan. Vamos un poco a las lecciones del pasado, ¿no? Tiramos atrás en el tiempo y vemos cómo siempre ha habido guerras, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido adversidades, siempre ha habido cosas malas para el hombre, desde que fue expulsado del huerto del Edén. Pero cada vez hay más perversión y más maldad. Es decir, que el hombre ya se está convirtiendo en alguien que es desafiador de Dios. Recordemos el siglo XX, cuando ya, y el siglo XIX con Darwin y el origen de las especies, empieza a decir no existe Dios, la teoría de la evolución que desafía a Dios. Y todo esto va entrando en las mentes de muchas personas, empiezan por los descubrimientos y los avances científicos a pensar que el hombre lo puede todo. Recordemos el Renacimiento, el humanismo, que no humanitarismo, como ya lo expliqué, y ya en el siglo XXI todavía va a peor. Empiezan las manipulaciones genéticas, empiezan toda esa generación que está haciéndose cada vez más rebelde, los jóvenes ya no obedecen a sus padres, hay todas estas barbaridades en la sociedad que además estas mentes reprobadas que decía Pablo, es decir, que ya no saben ni lo que está bien ni lo que está mal, es como una conciencia lasa. Es decir, yo sé que estoy haciendo mal, pero no me importa. Yo no quiero nada con Dios, porque evidentemente a mí Dios no me importa. No quiero ser obediente al Señor. Y recordemos que esto pasará en el Apocalipsis. Incluso cuando se dé esta oportunidad y vean a Dios y vean al Señor, mucha gente no querrá. Cuando vengan las plagas y las pestes y tal, mucha gente no se arrepentirá. Cuando el reino milenial y después el Satanás sea liberado y tal, volverá la gente a decirle sí al diablo. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más cómodo seguir al diablo que seguir a Dios. Nuestro instinto, nuestras concupiscencias, es decir, nuestras debilidades, nos llevan a hacer el mal, no a hacer el bien. Por eso tuvo que venir Jesucristo para salvarnos de esa esclavitud que tenemos del pecado. Es decir, que nosotros mismos no podemos vencer el pecado. ¿Por qué? Porque no podemos dominarnos a nosotros mismos. Entonces la generación
última es la que va a cumplir igual que la generación de Noé. Ya se está acercando, está en el horizonte el tema de la gran tribulación del Apocalipsis, pero cada vez vamos viendo por una serie de señales que nos estamos acercando. Hay personas que están engañadas. Yo he visto, bueno, he estado en muchas conversaciones que hay personas que están aplicando técnicas de religiones hindús, de que si el yoga, estas músicas que no son buenas, que son del diablo, no que el yoga sea malo, que si la meditación trascendental, que si no sé qué, todo esto viene del diablo, todo esto no es bueno. Si quieres de alguna manera tener paz, vete hacia Dios, vete hacia Cristo, porque es el que te va a dar la paz. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, venga a mí por Cristo Jesús. Ni meditación trascendental, ni nada de nada, solamente Dios. Y esto lo dices, que lo he dicho, y la gente no hace caso. Es más fácil oír al funado de tal, a los no sé qué, a los no sé cuánto, a las religiones tal, a los no sé cuánto. ¿Por qué? Porque les es más fácil. Es como si la Biblia fuera algo que solamente era del pueblo de Israel, que tú estás atrasado, que tú estás anticuado y que Dios no tiene que estar todo el día preocupándose de la gente. Esto es una estupidez y una blasfemia. Esto no es entender el carácter de Dios. Nosotros somos la creación de Dios y si Dios se preocupó y se preocupa por los pájaros, nos dice la Biblia, dice Cristo, vosotros no valéis más que los pájaros, ellos no hilan, no tejen, no se preocupa de las flores, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros, que somos lo más importante para Él, más que las piedras preciosas? Pero claro, nosotros tenemos que tener una obediencia. Entonces, como el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, es decir, de dominarse a sí mismo, necesitamos la ayuda de Dios. Pero esa generación la estamos viendo ya. No podemos decir es la última generación porque evidentemente eso lo sabe Dios y no lo sabemos nosotros ni cuándo va a venir. Pero que efectivamente cada vez estamos viendo más porquería, más podredumbre en la sociedad, más corrupción en la sociedad. Y esto se va adecuando a los tiempos de Noé. Es decir, la gente está más preocupada, para entenderlo más fácilmente, de lo que es la vida material que la vida espiritual. Y vemos en las calles personas que predican la palabra de Dios, evangelistas, testigos de Jehová, es decir, que no podemos negar que no existe la predicación de Dios. Por la televisión, por la radio, por internet, por todas partes está predicándose la palabra de Dios. Luego no podemos decir, es que no nos llega a nosotros. La Biblia es el libro, y lo será hasta el final de los tiempos, más vendido, más traducido de todo lo que es la literatura universal. Por algo será. Es decir, que ya a casi todos los confines de la tierra ha llegado la palabra de Dios. Por lo tanto, estemos alertas. Y Dios nos alerta a través de Cristo y a través de la Biblia de que esa generación, cuando veamos toda esa generación corrupta, podrida y tal, se está acercando ya lo que es el Apocalipsis, la gran tribulación. Estamos en los últimos días, sí, pero no en el último día, en el último tiempo. Ya vemos en el horizonte, vislumbramos que se está acercando. La tercera guerra mundial, cuando las naciones vayan contra Israel, cerquen a Israel, cuando el templo judío que está debajo de la mezquita de Omán en Jerusalén, empiecen allí a volver a celebrar y tal, y venga el anticristo tal, ahí están ya los últimos tiempos, los últimos días. Pero que es verdad que Dios, aunque no nos dice exactamente la fecha y el día, nos está dando ya unas señales de alerta. Velad que nadie os engañe. Luego la generación última será la que cumpla, por desgracia, todas estas características de la generación de Noé. Y recordemos que Dios tuvo mucha paciencia. 1000 años es como un día para Dios,
Hoy en día no hay nadie que viva 1000 años, como lo vivió casi Matusalén, Noé y tal. ¿Por qué? Porque la vida del hombre se ha ido acortando desde el diluvio. No estará el espíritu mío, dijo el Señor, en el hombre más allá de los 120 años. Moisés. Todos los demás vivieron menos. Josué llegó a 99 años, tal, el sacerdote Elí 90 y pico de años. Es decir, que Juan, el discípulo, el apóstol Juan, vivió unos 90 y pico de años. Todos los demás, sí que es verdad que hay personas que llegan a 100 años y pasan de 100 años, pero no llegan a esos 120 años o a esos 500 años o 300 y pico de años. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no tiene esa perfección que tenía antes y aparte las condiciones que estamos viviendo no son buenas. Recuerdo que ayer estuve leyendo un artículo muy interesante que me llamó la atención, porque esto es desconocimiento de muchas personas, que hoy en día es peor vivir en un pueblo que en una ciudad. Hay ya más contaminación. Esto me llamó la atención porque pensé, no puede ser. Pues sí. ¿Por qué? Porque en los pueblos, en muchos de los pueblos, se sigue utilizando la calefacción con leña. Y la calefacción con leña desprende unas sustancias que son contaminantes. Es malo para el corazón, es malo para la respiración. Es curioso, ¿no? Pensamos que vivir en un pueblo es mejor que vivir en una ciudad. Pues nos equivocamos. Es como, por ejemplo, decir que, claro, todo esto, mucha gente teníamos este concepto. Es que una ciudad pequeña es mejor que una ciudad mayor o grande. Pues no. En Soria y en otros sitios más pequeños hay mucho más cáncer que en otros sitios. También es verdad que se debe a que hay personas más mayores. Y cuanto más mayores, por desgracia, tenemos más posibilidades de cáncer y de otras cosas. Es verdad. Pero aún así nos llama la atención. Hay muchas cosas que no sabemos, pero que a los ojos de la palabra de Dios nos tienen que interesar. No experimentarlo todo, pero estar atentos a las noticias. Tenemos que saber lo que está ocurriendo en el mundo. No podemos estar con ignorancia. Entonces, la última generación se está acercando. Ya tenemos rasgos de esa última generación. No todos, porque tiene que ser exactamente lo que dijo Jesucristo. Pero sí que es verdad que nos estamos acercando a ella. Entonces hay que velar por ello, hay que tener cuidado, porque el diablo va echando su veneno, su cizaña, como decía Cristo en la palabra del sembrador, en la parábola del sembrador, y tenemos que estar a la Biblia, en la palabra de Dios, porque si no, nos quedamos sin armas frente al enemigo. El diablo es muy astuto, sabe por dónde cogernos, sabe por dónde tocar nuestra debilidad y nos va arrastrando hacia el mundo y nos va arrastrando hacia esa tendencia pecaminosa que tenemos todos. Entonces, ¿está bien trabajar? Sí, hay que trabajar, evidentemente, porque además para la comunidad es bueno. ¿Está bien tener unas ilusiones? También. Y tener, pues eso, una ilusión, una vocación en la vida, una profesión. Yo quiero, de alguna manera, triunfar, está bien. Pero la forma que lo hacemos es lo que le importa a Dios. ¿Para qué? ¿Para destacar yo? ¿Para ser protagonista yo? Entonces malo. Ahora, si lo hago para poder en mi profesión hacer el bien, no hace falta ser doctor, ni ser médico, ni enfermera. Cualquiera que esté trabajando puede predicar la palabra de Dios y puede hacer el bien a los demás. Y el dinero que es injusto a los ojos de Dios, porque no es de Dios, sino que es del diablo, utilizarlo para hacer el bien. Perder el tiempo, nuestro tiempo, que tampoco tenemos tanto, porque recordemos que 8 horas las dormimos y en esas 8 horas no sabemos ni lo que hacemos, dedicarlo a las personas. Y sobre todo, no solamente a esas personas que nosotros queremos tanto, nuestros familiares, nuestros amigos, no, personas incluso desconocidas que necesitan nuestra ayuda. Y que es muy importante, no ser egoístas, porque tendemos a ser egoístas todos, primero yo, luego yo y después yo. No. Y reconocer los méritos de los demás y alegrarnos de las alegrías de los demás y entristecernos con las penas de los demás y dar una ayuda a las personas, porque no somos lo no va más nosotros.
Todos vivimos en una comunidad. Todos. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en una comunidad. Recordar en la Biblia, cuando dice Adán, Señor, no encuentro una compañera yo. Y es cuando dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no tuvo la intención de crear un solo hombre en toda la tierra. ¿Por qué? Porque este hombre llegaría un momento, que es lo que le pasó a Adán. Señor, estoy solo. Entonces necesitamos de los demás. Cuando somos niños, a nuestros padres. Necesitamos tener amigos, necesitamos tener vecinos, conocidos, incluso desconocidos. Porque imaginemos ahora, que soy leyenda, ¿no? Imaginemos que un día nos levantamos por la mañana y nos encontramos que solamente existimos nosotros en el mundo. Esto sería horrible. Vamos por la calle, no hay nadie. Vamos a una cafetería, nadie nos puede servir. Vamos a un restaurante, no hay nadie. Y eso que en un primer momento, bueno, pues digamos, oye, pues qué bien, todos para mí. Llegaría un momento que seríamos infelices, diríamos, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué sensación de soledad y de algo raro, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido creados para compartir con los demás. Hemos sido creados para tener una comunión con Dios. Los ángeles pasa igual, no hay un ángel solo, hay varios. Dios no está solo en el cielo, en el tercer cielo. Está con sus santos ángeles, está con Cristo, no está solo Él, y podría estar solo. Pero a Dios le complació el tener, aparte evidentemente de estar con Jesucristo, tener sus santos ángeles y tener creación. Imaginemos que la tierra no tuviera nada, ¿para qué? ¿Dios iba a crear algo para nada? Es decir, por lo tanto, todos necesitamos. Por eso hay que tratar bien al prójimo, porque es como si nos tratáramos bien a nosotros mismos. Conforme a Dios, somos inferiores. Conforme a los demás, somos iguales. Ni más ni menos. Iguales. Y eso es lo grande. Solo se puede ser feliz cuando somos iguales unos a otros. Ahí no hay celos, ni hay envidias, ni hay... Iguales todos. Es como una madre que tiene varios hijos, todos son iguales para ella y para el padre igual. Porque si ya se decanta por uno o por otro, malo, ya no está siendo justa o justo. Por lo tanto, Dios, como es justo, nos quiere a todos por igual. Ahora, es evidente que cuando hay personas que son más obedientes que otras, es lógico que Dios las premie. Como una madre o un padre que tiene varios hijos y uno es más obediente que el otro, pues es lógico que premie al obediente y no al desobediente. Pues esto es igual. Tenemos que ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos tal. ¿Por qué? Porque si no, sería un caos completamente. Por eso el cristiano tiene que ser el más respetuoso con las leyes, excepto aquellas que vayan contra Dios. Esto es lo malo. Y vemos como hay una corrupción y una suciedad y una podredumbre tan grande que ya se está imponiendo. El gobierno de los Estados Unidos, decía el doctor, que yo lo menciono mucho, el doctor Baruch Korman, del Instituto Zera Abraham de Israel, decía que el gobierno de los Estados Unidos, para él, había perdido todo cuando había puesto en el Capitolio la bandera esta de los trans, la bandera de los LGBT o algo así. Bueno, todo esto no es más que una argucia del demonio. ¿Para qué? Para reírse de las normas de Dios. Dios creó a Adán y Eva, no a Pepito y a Juanito, no a Isabel y a Ana. Por lo tanto, Dios no quiere la homosexualidad, para él es una aberración. El lesbianismo y tal, todo esto es una podridumbre que el mundo está intentando imponer a la gente. Está intentando limpiar la mente de las personas, el diablo, para que aceptemos cosas que no son agradables a Dios. Y lo está intentando con los niños. ¿Esto qué es? Un chaval o una niña de 16 años se puede cambiar de sexo sin consentimiento de los padres. ¿Pero esto qué es? ¿Pero dónde hemos llegado? Y lo que llegaremos, a mayores aberraciones y barbaridades. ¿Por qué? Porque cada generación va teniendo menos moralidad, va relajando sus costumbres. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los gobiernos ya están implicados en esto. Luego hay una suciedad y hay una basura, que es que leamos los libros antiguos, por ejemplo, en los cuales no había esta inmoralidad por regla general.
Las películas, exactamente lo mismo. Había censura. Y todo esto que nos parece ahora a muchos, "Uah, es que esto era una barbaridad, porque tal". ¿Y qué es esto? ¿Mejor quizás el libertinaje? Por lo tanto, tenemos que ser valientes, y con esto termino, dar testimonio de la palabra de Dios, porque todos los cristianos tenemos que hacerlo y todos los creyentes, y sobre todo decir que hay una esperanza, hay una salvación, y que estemos atentos a la palabra de Dios. Velad para que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, como dijo Jesucristo, habrá falsos profetas y falsos apóstoles, porque nadie puede decir yo soy apóstol. Apóstoles habían los 12 que instituyó Cristo, no otro. Yo no puedo decir yo soy un apóstol. Esto es ridícula. Yo soy cristiana y creyente, pero yo no soy apóstol de nada. Apóstol eran los apóstoles. Por tanto, cuidado con estas cosas. Cuidado con personas que no saben ni lo que están diciendo. Porque he ido viendo varios vídeos del internet y he estado viendo cosas que no son correctas. Pero la gente se lo traga. ¿Por qué? Porque si nos apartamos de Dios, nos lo tragamos todos. El hombre es crédulo, por eso hay tanto timo, hay tanto estafa. ¿Por qué? Porque las personas lo creemos todo. Ahora, cuando vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, ya es más difícil que nos engañe. Porque es muy sutil el diablo. Por tanto, abramos los ojos, que no me cansaré de decirlo, y veamos lo que realmente a Dios le gusta y no queramos agradar al mundo, porque eso no le agrada a Dios. Porque no se ofenda, no. La palabra de Dios, la verdad, y la verdad os hará libres, pero no como lo dice el mundo, porque parece una burla. La verdad os hará libres. ¿Qué verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. Es el único hombre en la tierra que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que crea en mí, vivirá para siempre. Y aunque esté muerto, vivirá. Esta es un poco la reflexión que yo quería hacer de lo que es la última generación, si estamos realmente ya en la última generación, y todo lo que, de alguna manera, nos dice la Biblia y las consecuencias que tiene y que trasciende de lo que estoy explicando. Y gracias por haberme escuchado.